En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adoraba al sol y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. Pero en eso vino el español, que fue el que echó a perder, y ya el español ya corrió a los indios, los desterró, ya no. Ellos tenían sus costumbres indígenas, y cuando vinieron los españoles, pues ellos nos pusieron otras religiones. Cuando a uno le cuentan la historia de la conquista, suelen decirle que llegaron los españoles y de alguna manera arrasaron con estas culturas americanas y que básicamente los convirtieron al catolicismo y cambiaron toda la forma de ser. Eso sí fue así, pero fue muchísimo más lento de lo que uno se imagina. La conquista de América fue el mayor proceso de colonización de la historia. Con las riquezas expoliadas se mantuvo la hegemonía de España durante 2 siglos, y luego la de Europa sobre el mundo hasta fines del siglo XIX. Sí, no es que hubieran llegado y ellos hubieran empezado a creer en todo lo que les decían, sino que hubo resistencia, y eso es importante y es parte de la información que nos da esta momia muisca. Se encontró además con estos 2 objetos, que es una mochila y un poporo, lo cual es muy simbólico. En este caso, la mochila representa el lugar donde se guarda la hoja de coca. Actualmente lo siguen haciendo así los indígenas. Siempre tienen una mochila donde guardan sus hojas de coca y un poporo, que es lo que hablamos hace un rato, donde se guarda la cal para el mambeo. A partir de que han perdido la memoria y la tradición y los usos y costumbres por otras cosas que no corresponden a cada territorio, sino a un estado industrializado de las cosas y a un estado donde se habla de muchos derechos y de muchas leyes del hombre para el hombre, pero se deja a un lado lo que son las leyes vitales, la ética vital. Dentro de nuestro pueblo hay unas éticas y unas leyes vitales, como por ejemplo no hacer daño, no hacerse daño y no permitir que nada ni nadie le haga daño. Cifras contemporáneas calculan la población indígena americana para 1492 entre 70 y 90 millones de habitantes, de los cuales sobrevivirían siglo y medio después 3,5 millones. En el año de 1538, allí fue el último avasallamiento de los nuestros, de nuestros ancianos, de nuestros líderes. Luego todo queda en manos de la mujer, esa mujer nativoamericana que hasta el día de hoy ha venido luchando para la recomposición de este pueblo. Cristóbal Colón ni ninguna de esa gente llegó tranquilo, solo llegaron en guerra. Y los indios no tenían ni armas para luchar. Algunos de ellos murieron, algunos para que no vieran destruir su pueblito, llegaban y construían urnas por allá escondidas y que preferían morir en tierra que ver cómo destruían su pueblo. Porque preferían morir que ser esclavos. Entonces mucha gente recorrió para el Bartolo y ahí hay una cueva y dicen que ahí se metió la gente y se murió. Mucha gente. Y los que no pudieron huir, pues los esclavizaron. Por ahí por donde le digo yo que pasaban la gente de donde emigraban los indios, que todavía están esos caminos de los españoles que se llamaban. Porque después los españoles esclavizaron a los indios, ampliaron eso porque ellos sí iban a comerciar más en grande, ¿entiendes? Entonces ya los indios no caminaban por ahí como obreros, como de ellos mismos, sino que ya como esclavos de los españoles. Era para llevárselo a los hombres, ¿no? La mayoría de los hombres tienen que esconderse, ¿no? Y las mujeres, pues, ellas quedaban, pero las maltrataban también. Es que las agarraban y hacían lo que ellos querían, y el animal que le querían matar, lo mataba. Ellos no tenían compasión con nada. Mi papá echaba el cuento que eso era muy triste en esa época, demasiado de fuerte. Creo que todos los países de Latinoamérica tienen una historia muy parecida en cuanto a conquista y colonia, que fue arrasamiento por parte de los españoles hacia todas las tribus y a todas las culturas indígenas, violación y saqueo. Llegaron fue por el oro, por lo que ellos tenían. No llegaron por ayudarlos, por darle la mano, ¿no? Sino por quitarle lo que ellos tenían. Por quitarles el oro y las prendas que ellos tenían, pues los mataban.
Eso era todo. Es una gran mentira que nos han dicho que Cristóbal Colón descubrió América. América los descubrió a ellos, sí. Iban con la cruz en la mano y una sed insaciable de oro en el corazón. Cuando secuestraron a Atahualpa, después del secuestro de Atahualpa, fue que comenzó toda la conquista del Dorado. En las historias que narraban siempre se contaba que había un ritual en el que en una laguna sagrada normalmente, después de que el cacique se lanzaba a la laguna, todo el pueblo que estaba aquí alrededor lanzaba ofrendas de oro. Entonces en estas lagunas se creía que había montañas de oro debajo. Fue en Perú donde se escuchó la gran leyenda de aquel hombre que se bañaba en oro. Esto despertó la ambición del hombre que llegó y llegaron hacia este lugar. Esto ha cambiado un poco. Antes no existía esta especie de V que forman estas montañas. Antes era solo una montaña. Más sabiendo que el nivel del agua llegaría 10 metros más arriba de donde nosotros estamos parados. Así que imaginémonos una montaña 10 metros más alta, la cual une mi mano derecha con mi mano izquierda. Ese sería el antiguo nivel de este lugar. O sea, hace 470 años atrás, el agua llegaría casi a ras de lo que vemos. Españoles ávidos de encontrar piezas de oro llegaron hasta esta laguna y decidieron desaguarla. Es decir, le abrieron este boquete que ustedes ven acá, le sacaron todo el agua para sacar el oro, ¿no? O sea, era tan absurdo pensar eso en 1500. Primero que llega es Hernán Pérez de Quesada, no sé si lo han escuchado, o por el apellido se refieren a alguien, a Gonzalo Jiménez de Quesada, él era el hermano. Él llega con un promedio de 600 a 900 hombres, a los cuales los arman con totumas o vasijas de barro, y comienzan a desaguar la laguna poco a poco. Vamos a darnos cuenta que es una tarea muy complicada, pero ellos aseguran de que logran bajar 3 metros y sacar de 3.500 a 4.000 piezas de oro. Ya más adelante viene un mercader llamado Antonio Sepúlveda, primero en traer una cédula o permiso real firmado por el rey Felipe II, el cual da autorización de devastar esta montaña, ya que se considera dueño de este lugar. En la primera expedición, que duró alrededor de 8 años, con sus hombres, pico, pala, asadones, lograron bajar 20 metros el nivel del agua y sacar un promedio de 17.000 piezas de oro, de las cuales 12.000 son enviadas hacia la corona española, junto con la esmeralda del tamaño del huevo de una gallina, aproximadamente en pesos de 2 onzas, la más grande que se ha encontrado en este sitio. Una ansiedad de oro alucinante y pues morbosa. Se calcula que se han sacado más de 50.000 piezas de oro de este lugar, de las cuales nosotros no podríamos observar ni siquiera un 3%, debido a que cuando llegaron a sus principales destinos eran fundidas para hacer lingotes de oro. Desaguaron la laguna y cuando estaban ahí, la historia cuenta que empezaron a buscar el oro y resulta que estaba pues muy fangoso, había mucho fango porque pues es una laguna. Entonces que decidieron quedarse, esperar un par de días hasta que la cosa se pudiera hacer más fácil, y a los 2 días regresaron y la tierra se había vuelto roca, es decir, ya no había forma de sacar nada. De ahí empiezan entonces a generarse un montón de historias alrededor de las lagunas encantadas. Aquí los abuelos, los papás de mis papás decían que aquí había un encanto que llamaban el duende, que era un encanto que salía en la noche un hombre vestido de oro por ahí que recorría el pueblo. Cuando llegaron los españoles, no solo aquí en esta zona, sino en toda América, querían encontrar una ciudad de oro, querían llenarse de riqueza, el oro fácil. Y los indígenas vieron tanto el afán del dorado que tenían estos hombres que lo cogieron como estrategia de guerra. ¿Qué quería decir? Que por ejemplo ustedes eran españoles y decían, ¿dónde está el dorado? Yo, el dorado está allá atrás de esa montaña queda la ciudad de oro. O encontraban zonas selváticas, zonas de pantano, y así muchos desaparecieron en esa aventura del dorado. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. Y esta tierra la poblaron nuestros indígenas, y Aricagua era donde había oro y había sal, y entonces cuando llegaron los españoles, después de que vino Juan Rodríguez Suárez a Mérida, empezaron a buscar lo que era la riqueza a través del mito del dorado. Cuando llegaron a Lagunillas, cuyo nombre era Jamú, se sorprendieron, porque no eran pequeñas aldeas como habían encontrado antes, sino una ciudad realmente. Entonces Rodríguez Suárez se impresionó tanto que dijo a sus soldados, nos vamos a quedar aquí y aquí voy a fundar la ciudad de Mérida. Una de las lagunas más grandes del estado Mérida, una de las lagunas a la que llegó el conquistador español, comandado por este sanguinario Juan Rodríguez Suárez, en el año de 1558.
Pero entonces una noche se emborrachan los españoles y empiezan entonces a caerles a los indígenas, a la casa de los indígenas. Él fue un invasor muy sanguinario. Él entró por Cúcuta porque había oído hablar de los indígenas de la Sierra Nevada, que era la Sierra Nevada de Mérida, ¿no? Entonces él quería llegar allí y fundar una ciudad con el nombre de su ciudad natal, que era Mérida. Él invade, pero matando a los indígenas. Los indígenas le traían ofrendas de comida, como ellos acostumbraban con los extranjeros, y ellos mataban a los indígenas. Entonces los indígenas, cuando ellos se acercaban, se refugiaban en las alturas. A veces hubo peleas, como en la Grita. Ellos hicieron un esfuerzo total. Todos ustedes saben que nosotros fuimos como la entrada de los colonizadores a Sudamérica. Y aquí se dio una gran batalla realmente en todas las ciudades, en todos los pueblos, ¿no? Como se dio tan gran batalla y como fuimos los primeros, por eso hubo tanta aniquilación de pueblos, ¿ves? Desafortunadamente. Y les quitaban sus tierras. Y resulta que esos indios eran los habitantes de esa tierra. ¿Por qué no van a tener derecho a existir? ¿Qué es eso? Creemos que la especie humana es una sola. Hace falta no tener, no digo corazón, sino tener cabeza también, inteligencia, para no darse cuenta de eso.